Hermano, pues yo quiero compartirles solamente un poco acerca de algo con lo que he estado meditando. Bueno, pues todos sabemos el Salmo 91. ¿Cuántos de ustedes les gusta el Salmo 91? ¿A nadie? ¿A usted sí? ¿Cuántos saben el Salmo 91? Date la mano, hermano. Dígame, no, yo no. Ustedes sí lo saben, o sea, saben lo que dice, ¿verdad? No han leído. Dale uno aquí también. ¿Quién más? Nadie nomás, el hermano Phil y su hermana son los que leen la Biblia. El hermano Pancho también, ¿no? Los demás. La hermana Rebe también. ¿Qué tienen, hermano? Son frío. Pero está muy callado, hermano. Pues voy a pedirle a Dios que siempre haga frío. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una palabra con la que he estado meditando acerca del Salmo 91 y he puesto a este pequeño mensaje, bueno, no es pequeño, a este mensaje que Dios puso en mi corazón y le he titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Y es que en este tiempo, como iglesia, a veces pasamos tantas cosas que necesitamos meditar en esta palabra del Salmo 91. El Salmo 91 es un poderoso recordatorio de la protección y el cuidado que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Este salmo no solo habla de cada individuo, sino también a la iglesia como cuerpo de Cristo. Este salmo no solo habla a cada uno personalmente, sino también a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos llamados a habitar bajo el abrigo del Altísimo y confiar en su soberanía en todo momento. Este salmo, hermano, empieza, sabemos con una, se lo voy a poner aquí para aquellos que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y este salmo, hermano, nos habla de que como iglesia, la iglesia tiene que ser un refugio espiritual. La iglesia no solo es un edificio, la iglesia, hermano, es el refugio espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta. Aquí encontramos descanso, fortaleza, pero sobre todo comunión unos con otros, pero para experimentar cada una de estas bendiciones, primeramente, hermano, debemos habitar en su presencia. ¿Y qué es habitar en su presencia? Para usted, ¿qué es habitar en su presencia, hermano? Ahora sí, hermano, ahora sí le doy chance. ¿Qué es habitar en su presencia, hermano? Es obedecer los mandamientos. Obedecer sus mandamientos. De ¿Alguien más tiene otro concepto de qué es habitar en su presencia? Habitar en su presencia, hermano, es tener esa relación íntima, constante con Él, estar en oración, cuando usted esté en su casa, buscar un momento y ir ante Él, hermano, en oración, en medio de un canto, de una alabanza, de un coro, de lo que Dios le dé, en medio de la lectura de su presencia, de su palabra, porque cuando usted y yo, hermano, habitamos en su presencia, hermano, Dios puede hacer algo extraordinario. Dios nos da fortaleza, nos da sabiduría, y a veces, hermano, cuando muchas veces tenemos una frialdad o no leemos la Biblia o no hacemos, pues no tenemos esa relación, se siente una ausencia de Dios. Pero es importante, hermano, que yo y usted, por medio de la oración y de la oración, podamos habitar en su presencia. Pero no solamente en eso, hermano, también como iglesia habitamos en medio de su presencia cuando como iglesia nos mantenemos unidos. Nos mantenemos unidos, tenemos proyectos, tenemos visión, tenemos alcance, hermano. Mire yo algo, la visión que Dios me ha puesto para
para que podamos nosotros trabajar, primeramente es amar a Dios. Segundo, servir a los demás. Tercero, alcanzar la sierra para Cristo. Y yo quiero que cada uno podemos apropiarnos de esa visión, amar a Dios, servir a los demás y alcanzar la sierra para Cristo, porque si no hay visión, hermano, no hay motivación. Tenemos que mirar nuestra mirada, extenderla, poder voltear a nuestro alrededor y ver toda esa gente que necesita una palabra de aliento. A veces nos vemos y decimos, ese no creo que entienda, pero hermano, para Dios nada es imposible. Dice la Biblia que para lo que usted es imposible, para Dios todo es posible. Hermano, ¿quién era el apóstol Pablo? Los zetas le venían guapo. Yo creo que el apóstol, yo creo que los zetas han de haber estudiado la historia del apóstol Pablo, no, pero realmente, hermano, o sea, el habitar en su presencia, hermano, nos da la capacidad, la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para hacer cosas, para extender el reino de Dios sobre este lugar, sobre la sierra, sobre nuestra familia. Pero si no habitamos bajo su presencia, no hay una protección divina como iglesia. Tenemos la responsabilidad, hermano, de ser un refugio espiritual para la gente de afuera, hermano. A veces va a llegar gente, hermano, que a lo mejor a usted no le cae bien. Va a llegar gente que a lo mejor en un tiempo usted tuvo un conflicto. Va a llegar gente que a lo mejor un día le defraudó. A lo mejor va a llegar gente que un día le hizo, no sé, hermano, cualquier cosa. Pero ¿cuál va a ser su reacción? Pero déjeme decirle que cuando habitamos bajo la presencia de Dios, dice que mientras usted y yo, hermano, habitamos en su presencia, dice que en la presencia de Dios, la Biblia dice que en aquel día, cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿qué no habrá qué? ¿Qué dice el canto? Que ya no habrá qué. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero yo creo que para que eso, hermano, suceda, aquí tenemos que comenzar. Aquí no tiene que haber llanto, no tiene que haber rencor, no tiene que haber remordimiento, no tiene que haber odio. Recuerde lo que siempre le he dicho, hermano, usted no puede recibir aquello que no está dispuesto a dar. A veces queremos misericordia, pero pregúntate tú tienes misericordia de aquellas personas. A veces quieres amor, pero realmente das amor. Quieres perdón, pero realmente perdonas. La Biblia dice, la regla de oro, ¿cuál es? ¿Saben cuál es la regla de oro? No inventen, hermano. La regla de oro en la Biblia dice, hermano, que es que todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hacerlo tú con ellos. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hacerlo tú con ellos. Esa es la regla de oro. La Biblia lo dice. Pero para que esto suceda, hermano, tenemos que habitar bajo la presencia de Dios, porque también, hermano, el Salmo 91 no solamente nos da la esperanza, o no solamente nos hace estar confortados de que habitamos bajo su Altísimo. También este salmo, o como iglesia, hermano, nos lleva a protección en tiempos de adversidad. El Salmo 91:3, ¿qué dice? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, de violencia, de odio, de rencor, de chismes, de tantas cosas. Pero Dios promete protección sobre su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros, usted y yo somos la iglesia del Señor, y Él ofrece protección. Si murmuran, si hablan mal de ti, hermano, dice la Biblia que tú eres bendecido por cuanto mal digan acerca de ti. ¿No dice la Biblia eso? Entonces tú no, deja que digan. Mire, hermano, yo hace varios años, bueno, y también aprovecho, como quiero que oren por mi hija, porque anoche detuvieron a mi yerno.
y lo estaban vinculando con el crimen organizado y no sabemos, o sea, lo que vaya a pasar. Pero hace varios años a mi esposa y a mí nos sacaron en el Face, como en un tiempo, como en medio año, no, como en un año, 3 veces cambié de camioneta, pero porque, o sea, no sé, pues Dios me dio la oportunidad y me gustaba, luego tenía una oportunidad, y la última que tuve fue porque una bonita que tuve, me volteé y me acabé una camioneta, y luego fui a predicar a Tamaulipas, y prediqué y compartí, y ahí una camioneta de 120,000 pesos me la dejaron en 40,000, y cuando llegué a San Luis con ella era una Jeep Patrio, toda polarizada con placas de Tamaulipas. ¿Y qué pensó la gente? Luego, no, sigue en las mismas, mira, anda otra vez en las mismas, y me aventaron al periódico. No, que supuesto pastor y predicador, nomás juega, pero él sigue liderando a toda su familia, y él es el administrador, y por eso, y me aventaron, hermano, y yo me agüité, porque el día que salió esa noticia, yo andaba con unos pastores que eran de diferentes ciudades, andábamos haciendo unas actividades, y cuando yo veo, hermano, en el Face, esa página, le digo a uno de los pastores, este pastor es de Estados Unidos, le digo, mira, hermano, y me abraza y me dice, ¿usted qué tiene que decir, hermano? Le digo, no, pues que es mentira. Me dice, no, pues coménteselo a su pastor, antes de que por medio de otro le llegue la noticia, mejor dígaselo usted. Y yo me paré y fui y le dije a mi pastor, le dije, pastor, la gente me anda ahí, me dice, ¿y es cierto? Le digo, no, pues entonces ¿qué te preocupa? La gente puede decir lo que quiera, pero tú sabes que no, y eso basta y sobra, porque tú sabes quién eres delante de Dios, y eso me dio paz. Y yo miraba la publicación y miraba cosas, y yo quería comentarlos, y no, desborran esto, ahora sí les voy a echar a mis amigos, les voy a decir a mis amigos que me defiendan, pero yo me aguantaba. Algo que me dijo el pastor, déjalos, son dichos solamente, son gente que está diciendo, pero siempre piensa esto, que tú no tienes que hacer nada, porque Dios te defiende. Tú eres su hijo y Dios te protege y Dios te va a defender. Tú no hagas nada, y yo no hice nada. Y sabe, hermano, en la madrugada todavía me desperté y que veo la publicación y tenía como unos 800 o 1000 comentarios, ¿verdad? Pero así literal, hermano, la mayoría o todos, así por decir, los comentarios que estaban ahí eran positivos o defendiéndome a mí. Gente que ni conocía, que no sean, o sea, le aventaban al periódico que no digan esto porque nosotros lo conocemos, él ayudó a mi papá, ayudó a mi hermano, y yo estoy para gloria y honra de Dios. Pero yo me he dado cuenta, hermano, que cuando alguien te maltrata, cuando alguien te difama, hermano, Dios te defiende y Él hace justicia ante ti. ¿Pero por qué, hermano? Porque la Biblia dice, hermano, que Él protege a su iglesia. Él protege a su iglesia, pero para que Dios pueda protegernos, tenemos que habitar junto a Él, bajo su presencia, estar bien con Él, porque el diablo está esperando que tú le abras una puerta para zarandearte y hacerte caer. Pero es importante que usted y yo, hermano, aprendamos a tener en cuenta, hermano, que Él es el que te libra del lazo del cazador. Porque te decía ahorita, vivimos en un mundo lleno de tantas cosas que el enemigo no está contento. ¿Tú crees que el enemigo está contento de que tú estés en esta tarde aquí? No. Él no está contento. Él de alguna u otra manera va a querer acabar con tu fe, va a querer desmotivarte, porque la Biblia lo dice, que el enemigo dice que el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Y Satanás es lo que ha venido a querer hacer en tu vida. Él quiere destruir tu fe, Él quiere matar tu esperanza, Él quiere robarte la paz. Pero tú tienes la autoridad y tú sabes si le permites que Él haga eso. Porque muchas veces, hermano, yo siempre le digo a mi esposa, porque así la otra me dijo, ¿sabes quién me dijo? Ay, es que su esposa se ve bien buena gente. Le digo, pues nomás porque no la conoció. O no, ya le voy a decir, no, porque no vive con ella, nada, siempre hace buena gente. Pero la realidad, mi esposa siempre fue una persona que no se quedaba callada. Ahorita se detiene mucho, pero yo siempre le decía, hey, nena, no te preocupes.
Déjalos que digan, no, pero es que me da coraje porque el otro día sí te saludan muy bien, pero yo el otro día vi cómo le estaban diciendo a la hermana, pero ¿tú qué es? Déjalos, o sea, no, tú no le des lugar a, no, pero yo no soy igual que tú, y yo sí les voy a decir, y no, al último no les decía, pero realmente, hermano, cuando usted y yo aprendemos a habitar bajo la sombra del Omnipotente, hermano, lo que digan o lo que hagan, hermano, no te tiene que importar, porque tú tienes tu identidad, tú sabes quién eres en Dios, y no tienes que permitir que la amargura, que el chisme o lo que otras personas hagan en tu contra te afecte a ti, porque tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. La palabra nos enseña que no debemos tener temor al terror nocturno ni a la peste, porque Él es fiel para librarlo, porque Él dice, dice, Él te librará del lazo del cazador, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y eso es lo que te debe de importar, hermano, que tú estás seguro en las manos de Dios, tú estás segura en las manos de Dios, y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa si fuiste bueno o malo, cuando tú te arrepientes y vienes y habitas bajo la sombra del Omnipotente, el Señor cumple su palabra. El Señor cumple su palabra, el Señor no te va a desechar, el Señor siempre estará presente, hermano, para defenderte, para poderte socorrer en los momentos de difícil. Por eso la palabra nos enseña y dice que no debemos temer a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Porque el Señor es fiel para librarnos como iglesia. Cada uno de nosotros enfrentamos desafíos, pruebas, divisiones, ataques extremos, tanto personales como espirituales. Yo creo que a más de uno de los que estamos aquí, nuestra familia se ha enojado porque le entregaste tu vida a Cristo. Te han atacado, te han dicho cosas. Pero tú tienes que entender que estamos en un mundo donde todo esto es normal, pero Dios está contigo. Tú tienes que seguir, porque tú, ¿sabes algo de lo que yo me arrepiento? Y algo de que siempre como que traté de agradar a la gente. Traté de agradar a la gente antes que Dios, pero al final de cuentas me di cuenta que la gente no era nada, sino que yo tenía que agradar a Dios. Pero Dios, hermano, cuando tú y yo como iglesia enfrentamos estas cosas, hermano, tienes que entender que Dios te cubre con su verdad. Dice que estarás seguro, hermano, debajo de sus alas. ¿Y por qué? Porque Él está alrededor de ti, hermano. No importa lo que el enemigo quiera hacer en contra de ti, cuando tú te permaneces fiel, el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, hermano. Mira lo que dice el Salmo, el 11, hermano. ¿Qué dice? Hay una promesa, hermano. Cuando tú habitas en su presencia, cuando estás bajo las alas, bajo el abrigo del Altísimo, hay una promesa de ángeles guardianes a tu lado. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dios no solo protege a su iglesia, Él asigne ángeles para velar por nosotros. Y esto nos recuerda que nuestra misión no estamos solos. Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado un propósito. El Salmo 34:7 también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú aprendes a ser temeroso de Dios, cuando tú buscas a Dios, los ángeles de Dios se mueven a tu favor. Y esta es palabra de Dios. Entonces tienes que entender, hermano, que el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor, en cada lucha, en cada situación, no estamos solos, porque su promesa está vigente, hermano, que hay ángeles guardianes alrededor de cada uno de nosotros. Tenemos la ayuda celestial mientras cumplamos con nuestro llamado, hermano. Tenemos una ayuda, hermano, que la verdad, mire, yo recuerdo
en una ocasión yo estaba compartiendo en un barrio en la ciudad de Monterrey. Andábamos evangelizando las colonias y me acuerdo que habían así unos chavos banda. Y yo llegué y yo no sabía, ¿cómo les llego? Y yo llegué con mi Biblia, ¿verdad? Y les dije, Dios les bendiga, miren, los invito aquí a una campaña que estamos. Y de repente uno se levanta y me dice, ¿qué quieres? Que aquí no te andes parando. Y yo me enojé. Y pues le digo que yo tengo un problema con la ira, ¿verdad? Yo estoy también acá como varios que veo aquí de frente, pero no quiero decir nombres. Pero yo también era Margarito y me enojé. Y les dije, no, pues ¿a poco piensas que te tengo miedo, carnal? Pues yo también fui loco como tú, pero Dios cambió mi vida. Y cuando se me quiso venir a los golpes, se paró otro y lo descontó un propio de sus amigos. Le dice, si tú no quieres escuchar lo que él quiere decirnos, pues déjanos. Yo sí quiero escuchar. Y yo fue que dije, no, mira, te invito a una campaña evangelística que vamos a tener aquí es para todos los marihuanos, pandilleros, ya con más confianza, ahora sí le dije, es para todos los marihuanos. Pero yo pude ver ahí, hermano, cómo Dios nos cuida y nos guarda. A veces, hermano, por eso yo le decía a cada uno de nosotros, tenemos un llamado y un propósito, y en este llamado y en este propósito no estamos solos, hermano. Cuando usted empieza a hablar, hermano, la Biblia dice que si usted le confiesa delante de los hombres, el Señor le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Usted no tenga temor a hablarle a los que Dios pone en su corazón, hábleles, predíqueles. No, pero a veces el enemigo te va a decir, no seas hipócrita, pues, ¿qué le dijiste ayer a la hermana? ¿O cómo le gritaste a tu esposo? ¿O qué le dije? ¿O qué hiciste? Hermano, usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar porque usted no tiene que permitir que Satanás le robe esa bendición. Porque no es su testimonio. O sea, sí es tu testimonio, pero el que cambia y restaura es Cristo. Mire, hermano, y no quiero decir con esto, ni estoy diciendo que cualquier persona puede salir a evangelizar, no. Pero muchas de las veces el enemigo nos ataca y nos hace sentir indignos, que no somos capaces de ser portadores de su gloria. Pero yo le voy a contar un testimonio personal. Yo estaba en la cárcel, hermano, y yo ya había conocido de Dios, pero yo no estaba caminando bien con Dios. Y yo me acuerdo que a veces llegaban chavos y de repente me decían, ¿qué, mijeras, qué estás haciendo? Le digo, no, pues aquí pues, tirando caña, pues ¿qué más puedo hacer? Y me dice, no, está pesado, ¿verdad? Y empezó, dice, no, y me acuerdo del primero, me empezó a decir, él iba por tráfico de personas, eran coyotes, él y su esposa estaban detenidos en el penal, su esposa estaba en la femenil y él estaba en la varonil, pero él me empezó a decir, dice, no, ¿sabes qué? Yo siento que no la voy a librar. Los abogados ayer nos dijeron que nos van a dar 18 años, que la mínima que nos espera son 18 años por tráfico de personas y yo no voy a aguantar, ya no la veo y por la verdad yo me voy a colgar, yo me voy a ahorcar. Dice, yo te traigo esta carta para que se la des a mi familia, porque la verdad yo no quiero saber. Y como yo sabía, hermano, de varios versículos que yo había aprendido, yo le decía, ¿sabes qué? No tienes que ser un cobarde, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, carnal. El diablo quiere destruirte, hacerte pensar que ya no sirves, pero si tú le pides perdón a Dios y le pides su ayuda, Él te puede ayudar porque Él puede cambiar y restaurar tu vida. Y yo empezaba a predicarle, hermano, que ni sé de dónde sacaba palabras y con todo respeto, hermano, no estoy diciendo que tenemos que hacerlo así, pero yo estaba en la cárcel y yo había fallado y a veces me había drogado en la mañana y en la tarde llegaba con estas cosas, pero había algo en mí que hablaba y yo les hablaba y estos chavos, bueno, fueron como 3, así que Dios pudo hacer algo a través de las palabras que Dios puso en mi boca. Estas personas, bueno, la primera pues sí se quitó la idea del suicidio, otro se reconcilió con su esposa y otro que también ya se quería dar para así. También Dios empezó a orar y empezó a ir a su iglesia, empezó a ir a la iglesia ahí en la cárcel y yo a veces lloraba porque cuando yo los miraba yo decía, Señor, pero lo que yo le dije es lo que yo necesito. O sea, yo estoy mal, yo no estoy bien, pero con el tiempo, hermano, cuando Dios me restaura en esa temporada en la cárcel y salgo de prisión, un día voy con un hombre de Dios, estaba en una iglesia y este hombre me dice, Gerardo, ahorita van a venir unas personas que su hijo tiene problemas con adicciones, qué bueno que estás aquí para que me ayudes a orar por él. Y yo dije, no, pues está bien.
Y no llegaron, hermano, no llegó esa familia que estaba esperando este hombre que era misionero y había estado en varios países predicando. Y yo estaba con él en la oficina y me dice: Gerardo, yo siento orar por ti. Dice: yo sé que nunca hemos platicado, dice, nomás una que otra vez así leve, dice, pero déjame orar por ti. Dice: yo quiero orar por ti. Le dije: sí, está bien. Y él empezó a orar por mí. Y él dijo cosas, hermano, que yo me quedé impactado. Él empezó a decirme: Gerardo, Dios te dice que Él nunca te ha visto como un siervo, sino te ve como tu hijo. Y un siervo tiene limitaciones que el hijo no tiene, y Dios te ha visto como su hijo. El Señor me dice en esta hora que así como tú le confesaste en la cárcel cuando estos muchachos tenían problemas, dice el Señor que así Él te confesó delante de su Padre, por lo cual nunca te ha dejado. Y yo empecé a llorar porque Él no sabía. Él no sabía lo que yo hacía en la cárcel, y yo rápido recordé a estos hombres. Y cuando yo recordé, yo empecé a llorar, hermano, y me di cuenta que era Dios el que hablaba en mi corazón, y me di cuenta que así es Dios. Dice su palabra, hermano, que si tú le confiesas, Él te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero muchas veces tenemos temor, hermano. Y fíjese, con el tiempo, como a los 3 años, me tocó ir a un encuentro matrimonial a servir. Y se me acercó un chavo así morenillo, pero yo no lo conocía, bien bigotoncillo, y se acerca y me abraza, y me saluda y me abraza. Miqueras, dice: qué bueno que te veo. Y yo le digo, y yo me quedé así: ay, sí, este loco, ¿quién es? Y me dice: ya no te acuerdas de mí, soy Chuy, el que estaba en la cárcel, el que se iba a suicidar, el pollero. Y dije: ah, sí. Me dice: no, desde que tú me hablaste y me dijiste empecé a ir a la iglesia, y no he dejado de ir, y Dios cambió mi vida. Y de 18 años que nos iban a dar, solamente nos aventamos 3, mi esposa y yo, y aquí está mi esposa conmigo, y estos son mis hijos. Y yo me quedé así, sorprendido, hermano, de cómo a veces el enemigo quiere robarnos la bendición. Y le digo, yo lo hice en una temporada donde yo estaba mal, pero la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple su propósito. Y palabras que a mí me habían dado, yo las leí, y Dios hizo algo. Entonces Dios, hermano, cuando usted y yo obedecemos a Dios en el llamado, en lo que Dios nos ha dado, hermano, Él promete mandar a sus ángeles guardianes. Tenemos ayuda celestial mientras usted y yo cumplamos con nuestro llamado de predicar, enseñar, pero sobre todo ser luz donde Dios nos ha puesto, hermano. Ser luz en la iglesia, ser luz aquí en este pueblo. Hay gente que lo conoce, hay gente que conoce a cada uno de nosotros y nos conoció cómo vivíamos o cómo éramos, pero hoy podemos marcar la diferencia, y no gracias a una religión, sino gracias a una relación, el habitar bajo su presencia, hermano. Pero también, hermano, el Salmo 91, el habitar bajo sus alas, nos da la capacidad a la iglesia de ser un instrumento de victoria. El Salmo 91, hermano, el Salmo 91, verso 13 al 14, dice: sobre el león y qué, sobre el león y el áspid pisarás, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y cuando usted y yo, hermano, ponemos nuestro amor sobre el Señor, cuando usted y yo nos humillamos y lo buscamos, dice que Él también te va a librar. Y Dios nos libra, hermano. Dios nos libra de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero Él lo que anhela es que como iglesia, hermano, aprendamos que nuestra iglesia no es un lugar de derrota, sino es un lugar de victoria. Y Dios nos equipa para que cada día, hermano, podamos vencer el mal. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él decía: hermano, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecador? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Y yo creo que a muchos
nos identificamos porque todos tenemos buenas intenciones de ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, y a veces fallamos, a veces la regamos o hacemos cosas que no queremos hacer o decimos cosas que no queremos decir, pero el Señor nos entiende. Pero cuando usted y yo ponemos su amor, dice que Él nos va a librar. Dice, porque en cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, y nos pondrá en alto, hermano. La gente verá lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El Señor quiere que la gente, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él, que voltee a la cruz, pueda creer en Él. Pero ¿sabe cómo van a voltear a Él, hermano? A través de nuestro testimonio. Que el día de mañana digan, mira, ahí va el señor Arturo. ¿Cómo era? Dicen que era bien loco, bien marihuano en Estados Unidos, pero ni se ve. Miren. O puede decir, ¿verdad? Nadie daba nada por él, pero miren. Ahora, ¿cómo vive? No, pues miren, a quién le viento la pedrada. Al hermano Tano, tan aislado, ¿cómo andaba? Pero ya Dios cambió su vida. ¿Y usted cree que gente no diga? No, si ese señor era bien borracho. Hermano Pancho Pérez, usted también le toca. No se crean. Y que, o sea, que nosotros, a través de lo que vivimos y hacemos, la gente puede voltear a ver al Señor. Que digan, mira Hugo, mira Fran, mira Esperanza. ¿Cómo te llamas tú, mija? ¿Cómo? Alice. Bueno, Alice. Que digan, no, mira esos muchachos, pero mira, desde que van a la iglesia, cómo Dios ha obrado en sus vidas, y eso es bueno. O que digan de los hijos del hermano Philly, no, pues con Jonathan. ¿Cómo te llamas, David? ¿O Daniel? ¿Jesús? Perdón. Bueno, Jesús, no, mira, esos muchachos son bien tranquilos, esos van a la iglesia. O sea, que la gente pueda ver, hermano, que resalte que realmente, bueno, de aquí los veo así, ¿verdad? Pero luego dicen que en la casa son unos, en la iglesia otros, ¿sí? No, pero yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario en ellos. Y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Pero a medida que yo, usted, hermano, buscamos, habitemos en la presencia, pongamos el amor de nosotros, o sea, amemos al Señor con todo nuestro corazón, dice entonces que Él nos va a librar, hermano, y Él nos va a dar la capacidad de que podamos crecer como familia, como personas, porque Él es lo que anhela, hermano, para nosotros. Porque como iglesia, hermano, yo creo que cada de nosotros tenemos que vencer, tenemos que avanzar. Mire el Salmo 91:16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, hermano. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos esto? Larga vida de parte de Dios. La iglesia no solamente, o como iglesia, no solamente recibimos protección. La iglesia también es un canal de salvación para sacarte grana, para Paso Semita, para, ¿cómo se llama ahí donde fuimos el otro día, Arturo? Santana. No, allá en el cerro donde me llevaste, que ya me caía. El cuarto del Gavilán. Pero ¿cómo se llamaba allá? La Sierrita. La Sierrita. Estaba resbaloso y el hermano no se quería usar sus zapatos y estaba bien resbaloso, pero ahí íbamos caminando. O sea, como iglesia, hermano, nosotros somos un canal de bendición para mucha gente. Pero tenemos que aprender a habitar en la presencia de Dios. Mire, hay un texto, hermano, que a mí me gusta bastante, que dice, cuando tú vayas a hablar, no te preocupes. ¿Qué dice? ¿Sí lo han oído? Que dice que cuando tú hables, no te preocupes por qué vas a decir, porque el Espíritu Santo te pondrá las palabras. Pero ¿cómo te va a poner las palabras si no habitas en su presencia? Para que Él pueda ponerte y revelarte palabras, tú tienes que habitar en su presencia. Y vimos que habitar en su presencia es a través de la oración, de la meditación, de leer su palabra, de pasar un tiempo con Él. Y de verdad, hermano, déjeme, esto lo he experimentado. A veces cuando así de primero que empezaba a predicar en otras partes, cuando empecé, yo me sorprendí y decía, ay, sí, eso yo te lo saqué. Pero no era que yo me lo inventara,
porque yo desde que empecé, ¿sabe cuál era mi oración, hermano? Yo le decía a Dios, Señor, ayúdame, y neta yo oraba así, Señor, dame sabiduría. Yo no quiero que los hermanos me laven el coco, porque la gente decía, no, los hermanos ya te lavaron el coco. Así me decía la gente, y yo le decía a Dios, yo no quiero que los hermanos me laven el coco, pero también que el sacerdote me mienta, me diga cosas que a lo mejor no son. Yo no sé quién de ellos tenga la verdad, pero yo quiero que tú me la enseñes. Yo quiero aprender de ti. Yo no sé si, porque yo llegaba a la casa y mi mamá, no, hijo, pero mira, vete con los jóvenes de la iglesia y el padre, y a mí me daba coraje. Luego iban ahí con los cristianos y ya le iba a decir el padrecito, no, el pastor, me decía, no, que mire. Entonces yo pues en mis luchas, yo a veces decía, a lo mejor la iglesia sí tiene acá con los católicos, tal vez está chido, no haces de aplicarse, no estará chido con los hermanos. Y eso me llevaba a buscar a Dios, hermano. O sea, esa duda, en vez de destruirme, me orillaba a meterme con Dios en oración. Y le decía a Dios, Señor, enséñame. Yo quiero aprender de ti. Yo no quiero que me laven el coco, ni me echen mentiras, ni me digan cosas que no son, pero yo quiero aprender de ti. Yo sé que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú eres fiel, que tú todo lo puedes, pero enséñame. Y yo empezaba a leer y empezaba a buscar y empecé a escudriñar la Biblia, empecé a leer comentarios bíblicos, empecé diccionarios bíblicos para estudiar cada palabra, porque como el Salmo 91 fue uno de mis ¿cómo se llama? De mis salmos preferidos. Dice en el Salmo 51:7, dice, lávame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio. Y yo decía, pues ¿qué será el hisopo? ¿Será como un jabón o un estropajo? ¿Qué será? Pero porque yo no sabía. Y usted sabe lo que es el hisopo. ¿Saben lo que era el hisopo? Lo que dice el Salmo 51. Bueno, cuando dice el salmista David en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo, hermano, era un arbusto que se daba en el desierto en los tiempos de Moisés, del Antiguo Testamento. Y dice que los sacerdotes, cuando cierto tiempo de cada año, ellos salían y recogían esas ramas llamadas el hisopo y degollaban unas tortolitas y iban a los campamentos donde estaban todos los, porque en aquellos años, hermanos, los cojos, los ciegos, los leprosos no podían vivir entre el pueblo. Si saben eso, ¿verdad? Que ellos no habitaban entre el pueblo de Israel, sino vivían en campamentos porque eran considerados inmundos. Entonces dice que el sacerdote de vez en cuando iba y cortaba esas ramas al desierto y mataba después unas tortolitas y echaba la sangre y llegaba, y cierto tiempo de la purificación ellos llegaban y rociaban a aquellos inmundos, y todos aquellos que eran rociados, dice la palabra de Dios que eran purificados. Entonces cuando yo me metía y de repente a mí ya se me olvidaba, pero cuando yo empezaba a predicar o a hablar, me acordaba de todo lo que leía. Pero es lo que la palabra de Dios dice, que tú no te preocupes por qué habrás de decir, porque el Espíritu Santo te habrá de decir, hermano y hermana. Cuando usted tiene una relación con Dios y le dice, pásele a orar, usted no va a tener miedo, porque Dios le va a poner las palabras. Y la oración no es una que usted tenga que tener una teología en palabras. La oración es la que sale de su corazón, hermano. La verdadera oración es aquella que sale del corazón. Pero cuando usted y yo, hermano, habitamos en la presencia de Dios, estamos bajo la cobertura, bajo la sombra del Altísimo, déjeme decirle que nosotros vamos a vivir en victoria. El Salmo 91 completo dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice, diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y cuando tú, hermano, empiezas a buscar a Dios, esta palabra se hace real en tu vida. Tú no tienes que andarte preocupando que porque la bruja Lola, que la bruja Pancha, que no, que yo vi que aquella que me trae coraje fue allá con la bruja. Pues que vaya, hermano. La Biblia es fiel y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y cuando tú estás con Dios, cuando tú habitas al abrigo, la sombra, ninguna potestad, dice que no temerás a terror nocturno ni saeta que huele de día. Así vayan a bailar a Chalma, a ti no te van a poder nada, porque es más poderoso el que está contigo que el que
sea real. Tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo la sombra del Altísimo, a vivir bajo la sombra del Altísimo, porque para Dios nada es imposible. Dios tiene poder, Dios tiene tantas cosas, hermano, para cada uno de nosotros, pero es importante que como iglesia, hermano, aprendamos que nuestra iglesia tiene que ser un refugio espiritual, no solamente para nosotros, sino para la gente que viene de afuera. Pero si muchas veces, hermano, entre nosotros hay distinciones, hay rencillas, ¿usted cree que la gente va a venir? No. El hermano Saúl habla del pastor y el pastor habla del hermano Saúl. Otros le dicen al hermano Pancho que un marihuano está aquí predicando. Y no, pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios sé que me ama, sé que yo le intereso y que Él me ayuda en la situación, en cada momento. Miren, ¿sabe yo algo que he notado, hermano? Que la verdad lo digo para gloria y honra de Dios. Algo que yo he visto, hermano, desde hace años. A veces yo he llegado a tiendas donde no había, y esto no lo digo para vanagloriarme, sino para glorificar el nombre del Señor, porque yo no quiero decir que yo soy un puro, porque yo soy el peor pecador que ustedes. Pero una cosa hago, hermano, yo constante voy ante Dios y le digo: Señor, perdóname porque te he ofendido, te he fallado, Señor, ayúdame porque yo no quiero hacer esto. Pero yo me he dado cuenta, hermano, que hemos llegado a veces así, vamos a poner a una fondita, y la persona no había vendido nada y llegamos y de repente llega bien alta gente y la gente nos dice: hermanos, vengan más seguido. Dice: ¿y cuánto le debemos? No, mejor dése otra vueltecita, no nos pague, mejor venga más seguido, le invitamos la comida. Y ya hemos visto eso, hermano, en puestos, en tiendas, pero no somos nosotros, sino es Dios. Pero la Biblia dice que cuando José, el soñador, ¿saben quién era José el soñador? Dice la Biblia, hermano, que cuando Dios estaba con él y prosperaba todo lo que él hacía. Dice que cuando llegó a la casa de aquel hombre, del encargado, hermano, del que lo compró en Egipto, Potifar, dice que Dios lo prosperó. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía una relación, porque él sabía habitar bajo el abrigo del Altísimo. Él sabía quién era Dios en su vida, sabía que estaba como esclavo, sabía que había atravesado un desierto, sabía que había una mujer acosándolo, pero él sabía que Dios estaba con él. De ahí, hermano, de la casa de Potifar se fue a la cárcel. Ahí Dios le dio gracias, se ganó a todos los presos, a los carceleros. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y cuando yo y usted habitamos bajo la sombra del Altísimo, estamos bajo Dios, hermano, seremos bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Y esto es real, hermano, esto es real. O sea, usted y yo, hermano, tenemos que aprender a vivir bajo la sombra del Altísimo. Porque cuando usted y yo habitamos bajo la sombra del Omnipotente, hermano, ahora sí, como dice el texto, diré yo a Jehová castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y Él es el único que te va a librar, hermano, del lazo del cazador, de la gente que te envidia, de la gente que te critica, porque sí lo hay. Dice un cantante mundano, no digan, no me vayan a decir que nunca lo han escuchado, pero dice: ellos no quieren lo que tengo, pero no quieren que yo lo tenga. Nomás que no me acuerdo cómo se llama el cargador, o si así dice la canción, pero más o menos dice así: ellos no quieren lo que tengo, lo que quieren es que no lo tenga. Entonces hay gente, hermano, que pues no le gusta tu forma de ser. Hay gente que no le gusta lo que Dios te ha dado y va a criticarte, y va a difamarte, y va a hablar. Pero dice que cuando ellos hacen esto, tú eres bendecido de parte de Dios. En las bienaventuranzas, Mateo 5, dice que somos bendecidos por cuanto toda cosa difamen en contra de nosotros. Entonces, si hablan mal de ti, si te critican, si te dicen que eres marihuana, que eres pandillero, Dios te bendice más y eso les va a dar más coraje. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios así le plació usarte. Así Dios te escogió. Dios te escogió tal y como eres, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para usar tu vida. Así que no te importe lo que
tú fuiste esto, que tú fuiste el otro. Y usted dígale, sí fui, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, demostrémoslo con hechos. Demostrémoslo con hechos. En unidad, habitando, allá no depender de lo que nosotros sabemos hacer, sino de lo que Él puede hacer por nosotros. Y ahí es donde está la diferencia, hermano. Pues yo quiero dejarle esto en su corazón, hermano. Vivimos en un mundo, hermano, donde las situaciones cada día, hermano, están, o sea, hay diferentes cosas, hermano, que nos puedan afectar, pero ¿cómo podemos practicar esta palabra poderosa en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarla de una manera eficaz, por así decirlo? Yo le voy a dar 3 puntos. Número 1, confía en Dios como tu refugio. Cree que Dios es tu refugio individualmente y como iglesia. Como iglesia y como personas, busquemos su presencia diariamente. Entonces el punto número 1 es: confía en Dios como tu refugio. Número 2, sé un instrumento de unidad. Trabajemos juntos como cuerpo de Cristo, dejando a un lado las divisiones y enfoquémonos en nuestra misión y visión, que es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar la sierra para Jesucristo. Número 3, proclama su victoria. No permitas que el temor detenga el propósito de la iglesia. Prediquemos con valentía y fe, porque Dios está con nosotros. Hermanos, el Salmo 91 nos llama a habitar bajo la sombra del Altísimo como iglesia. Como iglesia, esta es nuestra promesa. Dios nos protege, nos guía y nos equipa para hacer luz en el mundo. El día de hoy podemos renovar nuestro compromiso de buscar su presencia y confiar plenamente en Él. Entonces, yo quiero dejarle estos 3 puntos, hermano. Confía en Dios como tu refugio, sé un instrumento de unidad, pero sobre todo, proclama tu victoria. Mira, hermano, el dar testimonio es una bendición. Cuando tú le hablas a otra gente de lo que Dios está haciendo en tu vida, edificas a otros, pero te edificas a ti mismo. Entonces, yo les quiero invitar a que juntos, hermano, busquemos cada día la unidad, habitamos bajo su presencia, para que Dios nos pueda dar la victoria. Entonces, quiero invitarlos a que se pongan de pie y en esta tarde hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude, hermano, a cumplir cada visión, cada propósito, para que podamos ser un canal de bendición allá afuera y la gente que nos necesita. Amén.